Nació cantando entre la hierba del monte. Al salir del vientre de la tierra, empezó a saltar resbalando por las piedras. El sol lo saludó y se reflejó en sus aguas. Solo el sol. Ninguna persona se había mirado en sus cristales. Ninguna persona. Solo algún animalillo había metido en él su hocico sediento y le hizo reír con su cosquilleo. Iba contento el riachuelo, descubriendo el mundo. Árboles cada vez más grandes extendían los brazos para saludarlo. Por sus orillas se juntaban con él otros hilillos de agua. Desde las nubes caían a veces chaparrones. Así el bebé río se convirtió en arroyo. Un día, el juvenil arroyo se estrechó. Empezó a dar volteretas entre paredes de piedra. Para él fue un juego, como fue un juego cuando se vio caer ruidosamente desde lo alto. Cayó en blando. Se encontró descansando en una ancha llanura. Una llanura de agua igual que él. Por un rato se sintió convertido en laguna. Entonces fue cuando les vio por primera vez. Eran unos extraños animales, con el hocico muy corto y caminando sobre dos patas. Algunos de ellos dieron un salto y se zambulleron en sus aguas. Tuvo poco tiempo para verlos. De pronto, como saliendo por una puerta misteriosa, el arroyo dejó atrás la laguna y siguió cuesta abajo. Se sintió más fuerte y ágil. Se fue dando cuenta de que sus orillas se iban ensanchando poco a poco. Se estaba convirtiendo en río. Entonces empezó a escuchar extraños sonidos. Vio que dentro de unos muros cuadrados salía un animal de dos patas. Se agachó sobre su corriente y le robó un poco de su agua. Bueno, se dijo, tengo de sobra. Y siguió su camino. Un camino cada vez más lento. Ya no había saltos ni carreras. Junto a su cauce, corrían y le adelantaban otros animales aún más extraños. Sus patas daban vueltas y corrían más deprisa que sus corrientes y lo dejaban atrás. Pero al adelantarle, salía por su cola encima de él una nube oscura. Menos mal que de la nube no cayó el agua gris que él se temía. Pero alguna vez se detuvo uno de esos monstruos. De él salió uno de los bichos con dos patas y le echó algo encima. Eran extraños objetos que olían mal, bastante mal. Unos se quedaron flotando en su piel, otros se fueron al fondo y allí quedaron. Ese fue el principio de sus males. Mientras tanto, en su camino dejó de ver árboles. En cambio, iban apareciendo aquellas rocas cuadradas de las que salían los animales de dos patas que muchas veces, demasiadas, le seguían echando encima aquellos objetos malolientes. Por sus orillas iba descubriendo unas bocas redondas, de donde salía un agua muy extraña que caía sobre él. Era agua de muchos colores.
Unas de aquellas gotas se mezclaban con su corriente y se quedaban flotando en ella. Vio también que aquellos bichos habían golpeado su orilla y en ella habían abierto otra puerta. Por ella se le escapaba una buena parte de su agua. El río volvió a hacerse más pequeño y ya los animales no se miraban en él. Estaba gris o amarillento, olía mal e iba más lento. Seguían cayendo más objetos sucios sobre él. Y una vez, junto a una roca de aquellas cuadradas, notó que salían hacia arriba por un alto tubo, como escupiendo unas nubes oscuras y feas. Y por debajo salía un grueso chorro de un extraño y pegajoso líquido que le dejó todo sucio. Ahora sí que olía mal. Se dio cuenta de que a veces pasaban por sus orillas aquellos los bichos y con sus patas delanteras se tapaban el hocico. Llevaba unos días sin llover. Solo le llovían al río porquerías. Hasta uno de los monstruos con ruedas que llegaron junto a él le volcó encima todas las cosas sucias que tenía dentro. El río, con las pocas lágrimas limpias que le quedaban, empezó a llorar, arrastrándose como un paralítico entre sus sucias orillas. Ya no podía ir entre la hierba y las rocas, sino sorteando toda clase de objetos extraños y sucios. Hubo un momento que pareció tener un respiro. Llegó a una laguna como la que le había visto jugar en su infancia. Sintió que la basura se iba depositando en sus orillas y que su agua parecía volverse un poco más clara. Pero en aquel momento notó que su camino se iba acelerando. Ante él, una gran pared de roca. Respiró pensando: me detendré aquí y podré descansar. Pobre río. En aquel momento escuchó un extraño ruido. Sintió que se aceleraba más aún su corriente y que le tragaba una enorme boca que le sumió en la oscuridad. No volvió a ver la luz. Escuchó unos fuertes ruidos. Al final del tubo aquel, grandes máquinas daban vueltas a sus aspas, empujadas por el fuerte chorro, y el agua del río se dispersaba, envuelta en barro asqueroso, en masas negras y sucias. Allí murió el río. Él no sabe que su muerte sirvió para iluminar la ciudad que le rodeaba, pero también para contaminar aquellos campos que fueron su cementerio. Miren bailando en el universo,
corriendo en torno al Sol ese planeta azul. Nosotros lo vemos más de cerca. Tenemos los pies donde podemos, porque el 70% de él está cubierto de agua y nuestro cuerpo está formado por el 60% de agua. Pero en el planeta solo es buena para beber el 1% del agua de la Tierra. De esa agua, el 65% se usa en la agricultura, el 25% en la industria y el 10% en el consumo doméstico. Y de la ciudad, 1.500 millones de personas, una cuarta parte de la humanidad, sufre escasez de agua. La mitad de los seres humanos carece de agua saneada. Lo malo es que el agua se nos escapa. Sequías, inundaciones, cambio climático. Pero el principal culpable del final del agua es el ser humano. Ensucia los ríos, vierte petróleo en el mar, destroza las selvas, pulmón de la tierra. Gasta sin cuidado en el aseo, el riego de jardines. El agua es un recurso económico como los minerales. Y como los minerales, van privatizando el agua gente sin escrúpulos. Las víctimas de esto son los países en vías de desarrollo o de subdesarrollo. Más de 10 millones de muertes por enfermedades por falta de agua limpia y potable. Las mujeres son las principales encargadas de buscar el agua, a veces recorriendo kilómetros. Hay varios modos de defender el agua de la tierra. La lucha y protesta social contra los que negocian con el agua. Los que en las fábricas, en la minería a cielo abierto la contaminan. Los que la acaparan en represas para uso privado. Los que la desvían para fincas y dejan sin agua a los campesinos. El cuidado personal en la familia. Consejos para economizar el agua. Cierra las llaves mientras te enjabonas, te vistes en el baño, te afeitas o te cepillas los dientes. No laves la banqueta, pisos o el carro a chorro de manguera. Usa solo la necesaria en cubetas. Reporta cualquier fuga que observes en la calle. Vigila los mecanismos de depósito de sanitarios, tuberías y cisternas, reparando cualquier fuga. Revisa periódicamente las paredes de la cisterna y el buen funcionamiento de la bomba. Utiliza solamente el agua estrictamente necesaria en el baño, en el lavado de trastes y en el lavado de ropa. Al usar la lavadora, usa el máximo de ropa permitido en cada carga. No riegues el jardín durante las horas de mayor calor. El agua se evapora. Vigila a tus hijos para que en sus juegos no se bañen a chorro de agua o a cubetazos. No utilices el inodoro como cubo de basura. Utiliza cisternas con dispositivo de descarga controlada o de bajo volumen. Una forma de reducir el consumo de una cisterna convencional consiste en introducir en su interior una botella de 1 o 2 litros llena de agua. No olvides explicar estos consejos a los más pequeños de la casa. El agua es la sangre de la tierra. Que la tierra no se desangre. Cuida el agua, gota a gota.